Entonces, cónicas. Las cónicas son curvas que se forman al realizar cortes de un sólido de revolución. ¿Ok? Eso es básicamente de dónde es que salen esas cónicas. ¿Listo? Entonces, vamos a, digamos que para poderlo entender, pues tenemos que desglosar un poquito esa definición. En primera instancia, ¿qué es lo que es un sólido de revolución? Un sólido de revolución es una, digamos que es una figura, es un volumen, como tal es un sólido, que se forma cuando nosotros hacemos rotar una figura. Por ejemplo, si yo hago rotar, si nosotros hacemos rotar una curva, imaginen esta curva, ¿cierto? Y yo la hago rotar, pues lo que va a ocurrir es que ella genera un sólido. Entonces, imaginen, ojo, en este caso voy a hacerla rotar es sobre el eje X, ¿sí? Entonces, si yo la hago rotar sobre el eje X, entonces, a ver, pues estaría formando un sólido, eh, a ver si lo hacemos rotar, estaría formando un sólido como este, ¿cierto? Donde esto va a ser como una superficie esférica. En este caso tendríamos una especie de figura esférica. ¿Sí está claro? Eso es lo que nosotros llamamos un sólido de revolución. Es básicamente una área, una curva que se hace girar, puede ser sobre el eje X, la puedo hacer girar sobre el eje Y, la puedo hacer girar sobre cualquier otra curva, ¿sí? O sobre cualquier otra recta. La idea es siempre que ella se genera cuando nosotros hacemos rotar sobre una línea recta. Eso es lo que llamamos un sólido de revolución. En esta imagen entonces tenemos una parábola, ¿sí? Que empieza a hacerse girar. En este caso está girando sobre el eje X. Entonces cada vez que avanza la curva, entonces va rellenando va rellenando o va formando el sólido. ¿Ok? Aquí tenemos imágenes hasta que llega esta última imagen donde ya todo el sólido se ha formado completo. Aquí tenemos otras imágenes donde se muestran curvas que generan un sólido. Aquí está el sólido ya completo de cómo se formó. Aquí tengo más adelante otras curvas. Aquí vean, tengo otra curva que al hacerla girar, entonces empieza a desarrollar este sólido que tenemos aquí. Por aquí hay otras. Aquí entonces es una recta lo que forma esta figura. Ustedes ven ahí, realmente es una recta y al hacer girar esa recta, entonces forma ese cono. Y aquí tenemos un cono doble. Este cono doble es el que realmente nosotros vamos a tener en cuenta como la formación de un sólido de revolución. Es decir, este es el que nos interesa a nosotros. Voy a tomar esta imagen para que podamos entender. Entonces, para nosotros, ese sólido de revolución va a ser esto. Las curvas de las que vamos a hablar son curvas que se forman de un cono como este. Este es el cono doble. ¿Listo? Solamente que para nosotros este cono va a estar de esta forma. ¿Ok? Va a estar, digamos que girando en torno al eje Y. ¿Cómo se forma ese, o cuál es la figura que se hace girar para formar ese cono? Pues la figura que se hace girar es una línea recta. Una línea sería esta línea recta. Si esta línea recta nosotros la hacemos girar con respecto al eje Y, ¿sí? Es decir, aquí estaría el eje Y, medianamente recto. Entonces, si yo hago girar esa línea de esta forma, entonces estaría creando ese sólido de revolución. ¿Ok? Ya está claro entonces lo que es el famoso sólido de revolución. Y entonces ahora me dice que son curvas que se forman cuando hacemos cortes sobre esa figura. ¿Listo? Imagínense que
este es un sólido que yo he construido con plastilina o con jabón de alguna forma, ¿cierto? Y con un cuchillo vamos a hacer unos cortes, ¿listo? El primer corte que nosotros vamos a hacer es un corte que lo haríamos de esta manera, es decir, perpendicular al eje de giro. Cuando nosotros hacemos un corte perpendicular a ese, entonces estaríamos viendo esta figura que se nos forma aquí. ¿Qué figura creen ustedes que sería esa? Un triángulo. ¿Un triángulo? ¿Cómo puede ser eso un triángulo? Ojo, estoy hablando, imaginen que ustedes están mirando el cono desde la parte de arriba. Estamos mirándolo desde la parte de arriba. Entonces, ¿qué figura se nos forma? ¿Qué figura veríamos de ese sólido? ¿Qué dijeron? Como un anillo, ¿Cómo qué? un cilindro o un anillo. A ver, eso es más bien. Pero ¿cómo se llama ese anillo? ¿Cómo es que se llama ya en forma geométrica? Pues un círculo, ¿no? Claro, pero específicamente lo llamamos es una circunferencia. Es una circunferencia. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos decir que una circunferencia es sencillamente un corte o una curva que se forma cuando hacemos un corte perpendicular al eje. Entonces se forma si hacemos un corte. Ahora vamos a ver ya cómo se ven esas figuras realmente. Un corte perpendicular al eje. Al eje desde del sólido de revolución. Pero yo también podría hacer un corte que venga en diagonal, es decir, un corte de esta forma. ¿Listo? Si el corte se hace de esa forma, entonces la curva que se ve, entonces sería algo como esta. No sé si alcanzan, está como muy rayado como para que se vea. Voy a mostrarles entonces con la guía. Pues esa es la guía que ustedes van a encontrar o la imagen que ustedes van a encontrar en sus guías. A ver, por aquí. Aquí está entonces los diferentes cortes que se pueden realizar. Si ustedes se dan cuenta, este primer corte, entonces es perpendicular al eje del sólido de revolución y esta figura que tendríamos aquí sería la famosa circunferencia. Para la segunda situación, entonces el corte, des en cuenta que se hace ya en diagonal y se forma esta figura. Esta figura es lo que nosotros llamaríamos, normalmente lo conocemos como un óvalo, pero ya en la práctica, digamos que en la parte matemática, nosotros lo vamos a llamar una elipse. ¿Listo? El siguiente corte que se hace ya es paralelo a la línea que generó el sólido. Esta es la línea que generó el sólido. Ese corte se realiza paralelo a esa línea y en ese caso aquí tenemos la curva que se forma y esa curva se va a llamar una parábola. Y en el último caso, el corte que se hace es paralelo al eje. Es decir, es un corte que si la línea es así, lo que pasa es que aquí la imagen se ve inclinada, pero realmente el corte se realiza de esta forma.
paralelo al eje. Y se forman, en ese caso, se forman dos curvas. Aquí van a ver las dos curvas. Una es esta de acá y otra es esta de acá. Y a esa, entonces, se le llama una hipérbola. Son las cuatro curvas, entonces, que se forman cuando realizamos los cortes sobre el sólido de revolución. Circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Profe, ¿solo se pueden dar esas 4 curvas? Efectivamente, por los cortes que se pueden dar. Yo puedo hacer un corte, o que sea paralelo, o que sea perpendicular, o que sea inclinado, y es que el asunto es que esa inclinación, que es el segundo, este segundo de la elipse, esa inclinación puede darse de muchísimas formas. No necesariamente tiene que ser así como que muy, no, sencillamente yo lo puedo ir acostando. Cualquier diferencia que yo haga ahí, entonces me va a generar una elipse diferente. Pero cuando la línea o cuando el corte se hace exactamente igual el eje, o mejor, la línea que genera el sólido de revolución, entre otras que esa línea eh, se llama una generatriz. Esa línea se llama generatriz. ¿Ok? La línea que genera el sólido. Entonces, cuando el corte se hace paralelo a esa línea, entonces se le llamará una parábola. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Profe, ¿no profe. se pueden hacer como sólidos de revolución cúbicos? El asunto es que siempre que yo trate de hacer girar con respecto a una recta, siempre, pues la figura que se me va a formar siempre irá a ser una circunferencia. Siempre. ¿Ok? El asunto es que esta línea, pues en principio es una línea recta, ¿sí? Yo les mostraba a ustedes ahorita, entonces que esa línea, pues por lo menos para las cónicas, ¿no? Para las cuatro cónicas. Pero claro que yo puedo tener diferentes formas o diferentes generatrices, que no sea necesariamente una línea recta. Y ya se las mostraba aquí al principio, cuando les decía, por ejemplo, que aquí yo tengo una otra línea. Aquí es en cuenta que la línea que forma la figura no es una línea recta, es una curva. ¿Ok? Solamente que, digamos que esos sólidos de revolución se ven en grado 11, porque pues allá lo que nos interesa es estudiar este sólido que se forma. ¿Sí? Entonces, allá vamos a ver cómo es que se calculan los volúmenes de esos sólidos de revolución o cómo se calcula el área superficial, ¿sí? De esa figura o la longitud de una curva. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto mide esta curva, ¿sí? Entonces, a través de procesos eh, de cálculo integral, podemos hallar esas medidas. Por ahora, lo que nos interesa son las curvas que se forman con estos sólidos de revolución. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Bueno. Como vamos a estudiar esos sólidos de revolución, entonces, pues, vamos a definir cada uno de ellos, qué características tiene, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, vamos a encontrar cómo se representa matemáticamente, cuál es su ecuación, cuáles son las características que ellos van a tener, ¿sí? Que si aquí, por ejemplo, el sólido de revolución, pues se ha colocado en un plano cartesiano, de tal forma que coincide con el eje vertical, ¿cierto? El eje del sólido de revolución coincide con el eje vertical. Pero ¿qué pasa si yo lo desplazo? ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo cambian sus ecuaciones y todo por el estilo? ¿Ok? Entonces, empezamos con la circunferencia. Circunferencia, vamos a pintar una circunferencia acá. A ver que parezca circunferencia. Listo. Entonces, para nuestra circunferencia,
La más gruesita para que se vea bien claro. La circunferencia sencillamente la definimos como el lugar en el espacio. El lugar, circunferencia, vamos a escribir, circunferencia. La definimos como el lugar en el plano, yo estaba diciendo en el espacio, el lugar en el plano, porque si fuera en el espacio sería una esfera. Tiene que ser en un plano. De los puntos que equidistan ¿equidistan qué significa? Que tienen la misma distancia, eso es lo que significa. Que tienen la misma distancia. A un punto fijo llamado centro. ¿Listo? Eso es lo que nosotros definimos como una circunferencia. Para nosotros, ese punto fijo, pues lógicamente estará al interior de ese sólido de la circunferencia en el punto medio. Es decir, que el centro estará ubicado en este punto. ¿Listo? Y sencillamente esa distancia que me dice que es la misma, pues es sencillamente la distancia que hay desde aquí hasta cualquier punto de la circunferencia. ¿Recuerdan cómo se le llama esa distancia? Radio. Radio, el radio. Esa distancia que es la misma para todos los puntos, entonces es el famoso radio. ¿Listo? Les decía yo a ustedes que la trigonometría es la base digamos que de las figuras, y a partir de ella íbamos a definir muchas cosas, ¿ok? A partir de los triángulos. Entonces vamos a ver cómo a partir de un triángulo podemos definir precisamente todos los puntos que tiene la circunferencia, cómo serían las coordenadas de esos puntos. Para ello, vamos a tomar en principio una circunferencia que está en el centro, está totalmente en el centro del plano cartesiano. ¿Okay? Entonces tendríamos nuestro plano cartesiano donde ahí tenemos los ejes X y el eje Y. Eje X y eje Y. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a cambiar un momentico aquí. Eje X lo vamos a colocar con mayúscula y eje Y con mayúscula. ¿Por qué lo quiero cambiar? Porque es que tengan en cuenta que cualquier punto de esta circunferencia tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. Ese punto tendrá una coordenada X que es el valor de la proyección, que sería esta de acá. Y si nosotros lo proyectamos sobre el eje Y, entonces tiene un valor en este punto de acá. Un valor que lo llamamos Y. Por lo tanto, ese punto tendrá una coordenada X y una coordenada Y. ¿Está claro hasta ahí? Ok, parece que sí. Entonces, esa distancia o este radio que yo tengo pintado ahí, que puede ser cualquiera de la circunferencia, entonces me ha formado una figura aquí en el interior. ¿Qué figura es esta? La que se formó aquí. Como un rectángulo. ¿Un rectángulo es eso? No, estoy debajo En de la aquí. mitad, no, eso es un triángulo. Es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo sería ese?
Un triángulo Un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Entonces ya estamos viendo cómo efectivamente, de alguna forma, los triángulos ya están metidos dentro de esta cónica. ¿Listo? Dentro de esa circunferencia. Tenemos un triángulo que se forma ahí. Ok. Voy a tomar un momentico ese triángulo para que entonces veamos qué ocurre con él. ¿Dónde está el gráfico de eso? ¿No? Y veamos dónde están los triángulos. Por aquí están los triángulos. Entonces, ese triángulo que nosotros vimos que se formaba ahí sería algo como este. A ver. Sería ese triángulo que yo tengo acá, ¿cierto? Voy a tomar un momento ese triángulo por aquí abajito. Ese triángulo, entonces, ¿cuáles son las medidas de ese triángulo? Por la base, ¿cuál es la base? ¿Cuánto mide la base según ese gráfico que tenemos allá? ¿Qué dicen ustedes? Pues esa base es la longitud X. ¿Y cuál es la altura? Pues la altura es la longitud Y. Y su hipotenusa es la longitud R. ¿Ok? Sin importar qué triángulo yo tome, si yo cojo otro triángulo, ¿por qué? Porque es que aquí cada punto me va a generar un nuevo triángulo, ¿cierto? Cada punto que yo tome me va a formar un nuevo triángulo. Digamos, si yo tomo otro punto por acá, ese punto va a tener otra coordenada en X, otra y otra coordenada en Y, ¿cierto? Y de todas formas, vamos a generar otro triángulo rectángulo, que no necesariamente es el mismo, ¿ok? Ni tiene que tener las mismas longitudes. Aquí yo tengo otro triángulo rectángulo, ¿ok? Que se forma de del otro lado o con cualquier otro punto, donde llamemos sencillamente que esto es un X1, por lo tanto esto sería un X2 porque es de otro punto. Si este es un Y1, por aquí tendríamos un Y2. Pero sin importar, como todas las distancias siempre son iguales, este radio siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, todos los triángulos que se forman tienen una particularidad y es que el radio o la hipotenusa siempre va a ser la misma para cualquiera de los triángulos que formemos. Siempre es la misma hipotenusa. Entonces, yo puedo generalizar diciendo que, o mejor, ¿qué pasa si yo planteo la ecuación de Pitágoras? El teorema de Pitágoras para esos triángulos me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto 2 elevado al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Pero para nosotros, ¿quién va a ser la hipotenusa en esos triángulos? Pues es el radio. ¿Quién es la longitud? ¿Quién es el cateto 1? Mejor. El cateto 1 pues siempre va a ser la longitud X elevada al cuadrado. ¿Y quién va a ser la longitud del cateto 2? Pues va a ser precisamente la longitud que tenga Y elevada al cuadrado. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Profe, ¿pasa algo si ponemos primero la Y o algo así? No, no tiene absolutamente nada. De hecho, nosotros vamos a ver que cuando hablamos de circunferencia, normalmente esto está ordenado de otra forma. Y normalmente se le ordena como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Es decir, que la r la escribimos desde el otro lado. ¿Sí? Y esto que yo tengo acá, des en cuenta que se cumple, esto que tenemos aquí, se cumple para cualquier pareja de puntos XY de esa circunferencia.
para cualquier pareja de puntos, o para cualquier punto, mejor, no pareja de puntos, sino para cualquier punto que tenga la circunferencia, siempre va a ocurrir lo mismo, que vamos a tener un valor en X, vamos a tener un valor en Y, y que eso siempre va a ser igual a R elevado al cuadrado. ¿Ok? Esto que nosotros hemos escrito acá, pues precisamente me está representando a cualquier punto de la circunferencia. Por lo tanto, lo llamamos como ecuación canónica de la circunferencia con centro en 0,0. ¿Por qué 0,0? Porque en este momento el centro de nuestra circunferencia está ubicado en todo, digamos, está centrada en el plano cartesiano. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Ok. En esa ecuación, tanto el valor de X como el valor de Y, ¿pueden cambiar o no pueden cambiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los valores de X y de Y pueden cambiar o no podrán cambiar? Pues, profe, podrían como invertirse, ¿no? No, no me refiero al orden, me refiero es al valor que puedan tomar. ¿Pueden tomar distintos valores o no? Entonces, no. Claro que sí, porque acuérdense que X y Y representa cualquier punto de la circunferencia. Entonces el valor de X y de Y en este punto no es el mismo valor de X y de Y que tiene en cualquier otro punto. En cualquier otro punto pueden tomar distintos valores. Está claro que ellos pueden tomar distintos valores. Lo que sí nunca va a cambiar es el valor del radio.